quiero hacerte una pregunta y quiero que respondas con absoluta honestidad. ¿Cuántas veces has dicho algo como esto? Yo sé que debería quererme más. Yo sé que no debería depender de la opinión de los demás. Yo sé que esa relación no me conviene. Yo sé que no necesito demostrar nada. Y sin embargo, vuelves a hacerlo. Entonces aparece una enorme frustración porque comienzas a pensar, ¿qué me pasa? ¿Por qué sigo cayendo en lo mismo? ¿Será que no tengo fuerza de voluntad? ¿Será que estoy rota? Y aquí quiero detenerme para decirte algo que quizás nadie te lo había explicado de esta manera. Comprender tampoco. Saber no transforma. El cambio comienza cuando aquello que sabes intelectualmente se convierta en una experiencia emocional para tu sistema nervioso. Porque el cerebro tiene dos formas muy diferentes de aprender. La primera, aprende con información. La segunda, aprende con experiencia. Y cuando ambas se contradicen, siempre gana la experiencia. Imagina que dentro de ti viven dos conejeras, dos grandes consejeras. La primera es tranquila, reflexiva, lógica. Ella dice, no pasa nada si no responde el mensaje. Tienes derecho a poner límites. Si alguien se aleja, no significa que no valgas. Tú ya eres suficiente. Pero hay otra consejera dentro, la más antigua, la más rápida, que es mucho más intensa y apenas ve el teléfono sin respuesta, grita, algo hiciste mal. Seguro ya no le importas. Escríbele otra vez. No dejes que se vaya. Arréglalo. ¿Cuál de las dos suele ganar? Normalmente la segunda. No importa cuánta razón tenga, sino porque habla en el idioma del miedo. Y el miedo siempre capta antes la atención del cerebro. Eso tiene una explicación. Nuestro sistema nervioso evolucionó para detectar amenazas mucho más rápidas que oportunidades. Era una desventaja para sobrevivir. Si un ruido en la selva podía ser de un depredador, era preferible reaccionar, aunque después descubrías que solo era el viento. El problema es que hoy el cerebro utiliza ese mismo mecanismo antiguo para interpretar el rechazo, un silencio, una mirada, una crítica, una discusión, una demora. Todo puede convertirse en una amenaza, no porque realmente lo sea, sino porque el patrón de valor condicionado ya le enseñó al cerebro qué es lo que debe buscar. Déjame mostrarte algo fascinante. Si hoy decides comprar un automóvil rojo, mañana comenzarás a ver todos los automóviles rojos por todas partes. No aparecieron de repente, siempre estuvieron ahí. Lo que cambió fue tu atención. El cerebro tiene un sistema llamado sistema de activación reticular. Su trabajo consiste en filtrar millones de estímulos y mostrarte aquello que considera importante. Ahora, imagina lo que ocurre cuando durante años has crecido, no soy suficiente, tu cerebro comienza a buscar pruebas. No busca demostrarte que estás equivocada, busca confirmar el programa que ya conoces. Y entonces sucede algo increíble. Una persona te hace 10 cumplidos. Uno solo te critica. ¿A cuál recuerdas durante toda la semana? Exactamente, a la crítica. ¿Por qué? Porque confirma el programa y el cerebro ama confirmar sus creencias, aunque esas creencias lo hagan sufrir. Quiero que imagines que dentro de ti vive un detective, pero no un detective cualquiera, uno que recibe una única misión, encontrar evidencia de que no eres suficiente. Cada mañana sale a trabajar, observa conversaciones, analiza miradas, escucha tonos de voz, interpreta silencios y cuando encuentra cualquier pequeño detalle, corre hacia ti diciendo, ¿ves? Teníamos razón. No importa que haya ignorado otras 100 evidencias buenas. Su trabajo no es ser objetivo, su trabajo es confirmar la historia. Ese detective es lo que en psicología llamamos un sesgo de confirmación. Todos lo tenemos. El problema aparece cuando llega esta, cuando esto está trabajando para una identidad herida, porque entonces cada experiencia se interpreta desde el miedo, no desde la realidad. Ahora quiero presentarte otro concepto, la hipervigilancia emocional.
Es como vivir con una alarma de humo extremadamente sensible. Imagina una alarma que se activa no solo cuando hay fuego, también cuando alguien está cocinando, cuando se enciende una vela, cuando entra un rayo de luz, cuando entra el sol, cuando alguien usa un secador de pelo. Sería desesperante, pues algo muy parecido ocurre en muchas personas y en algunas mujeres. Su sistema nervioso aprendió que el rechazo era peligroso. Entonces comienza a detectar rechazo incluso donde no existe. Una amiga tarda en responder. No, ya está molesta. Tu jefe tiene un gesto serio. Seguro hice algo mal. Tu pareja está cansada. No, es que ya no me quiere. Observa lo agotador que resulta vivir así. No estás reaccionando únicamente a la realidad, estás reaccionando a interpretaciones construidas por un patrón antiguo y cuando más reaccionas, más fuerte se vuelve ese patrón. Quiero dibujar este proceso con palabras. Primero aparece una situación, después surge una interpretación. La interpretación produce una emoción, la emoción genera una conducta, la conducta provoca una respuesta en el entorno y esa respuesta parece confirmar la interpretación inicial. Vamos a ver un ejemplo. Tu pareja tarda 3 horas en responder. Tu interpretación, ya no soy importante para él. Emoción, ansiedad, conducta, envías 5 mensajes nuevamente. Preguntas si todo está bien. Te muestras distante cuando finalmente responde. La otra persona se siente presionada, se aleja y entonces concluyes, lo sabía, siempre me abandonan. ¿Te das cuenta? La conclusión parece verdadera, pero en realidad fue construida por una cadena de interpretaciones automáticas. No significa que la otra persona no tenga responsabilidad. Significa que el patrón de valor condicionado ya había escrito el final de la historia antes de que comenzara la conversación. Permíteme compartirte una metáfora. Imagínate que un hombre entra voluntariamente a una prisión. La puerta permanece abierta, pero él no lo sabe. Como está convencido de que está encerrado, nunca intenta salir. Ahora piensa en cuántas decisiones tomamos desde una prisión que solo existe en nuestra interpretación. No puedo poner límites, no puedo decir que no, no puedo quedarme sola, no puedo equivocarme, no puedo decepcionar. ¿Y si la puerta nunca estuvo cerrada? ¿Y si lo único que necesitabas para cambiar la historia que habías era lo que te contabas sobre ti misma? Aquí quiero detenerme, porque esta idea es el corazón del método de identidad segura. Hay una diferencia entre la autoestima y la identidad. Durante años se nos enseñó que el objetivo era aumentar la autoestima, pero la autoestima baja y sube. Depende de muchas cosas, de cómo hoy te fue, de cómo salió una reunión, de cómo respondió alguien, de si cumpliste tus expectativas. La identidad funciona de otra manera. La identidad responde a una pregunta mucho más profunda. ¿Quién soy? Incluso cuando las circunstancias cambian. Cuando una persona vive desde la autoestima, necesita resultados para sentirse bien. Cuando se vive desde la identidad segura, los resultados importan, pero ya no definen quién es. Imagina un árbol. Su valor no depende de que hoy tenga flores, ni de que sea otoño, ni de que haya una tormenta y haya tirado algunas ramas. Sigue siendo árbol, sigue teniendo raíces, sigue teniendo vida. La identidad segura funciona exactamente así. No niega el dolor, no niega los errores, no niega las pérdidas, simplemente deja de convertirlas en pruebas de insuficiencia. Muchas personas llegan a terapia creyendo que su enemigo es la ansiedad o el miedo o la dependencia emocional, pero después de años de acompañar en procesos descubrí algo, algo que es muy distinto. Esos síntomas no son el enemigo, son mensajeros. Intentan señalar una herida que todavía no ha sido comprendida. Si eliminas el síntoma sin transformar el patrón, la historia se repetirá, cambiará el escenario, cambiará de pareja, cambiará de trabajo, cambiará de ciudad, pero el guión será el mismo, porque si alguien dirige la obra, sigue siendo el patrón de valor condicionado.
Y mientras ese director continúe el mando, las personas cambiarán, pero al final será parecido. Hasta este momento hemos hablado mucho desde el pasado, de la infancia, de las creencias, del cerebro, de los patrones. Pero quiero darte una buena noticia. No hemos visto aquí, no hemos venido aquí únicamente para entender lo que sufrimos. Hemos venido para descubrir cómo dejamos de hacerlo. Porque comprender sin transformar produce frustración. Y la comprensión solo tiene sentido cuando se abre la puerta a una nueva posibilidad. Ese momento acaba de llegar. A partir del siguiente capítulo, dejaremos de mirar únicamente cómo se construyó el patrón de valor condicionado. Comenzaremos a descubrir cómo se desinstala y ese será el nacimiento de una nueva manera de relacionarte contigo misma, no basada en el esfuerzo por demostrar quién eres, sino en la profunda tranquilidad de recordar que siempre así ha sido, porque la identidad segura no consiste en convertirte en alguien diferente, consiste en dejar de vivir como alguien que tuvo que olvidar su verdadero poder para poder volver a sobrevivir. Ahora quiero que hagas una pausa y observes todo lo que hemos recorrido hasta ahora. En la primera parte descubriste que el problema probablemente nunca fue la autoestima. Después entendiste que existe un programa invisible que puede hacerte sentir que tu valor depende de lo que hacen los demás. Y hoy has visto algo todavía más importante. Has comprendido que ese programa sigue vivo, incluso cuando sabes racionalmente que no debería dirigir tu vida. Ahora sabes que no es falta de fuerza de voluntad, que no es que seas débil, no es que estés rota, es que tu sistema nervioso ha estado interpretando protegerte utilizando estrategias que un día tuvieron sentido, pero hoy ya no te permiten vivir en paz. Y aquí aparece una gran pregunta. Si ya entendemos cómo se creó el patrón y también cómo se mantiene, entonces, ¿cómo se cambia de verdad? Porque aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Entienden su historia, reconocen sus heridas, incluso identifican sus pensamientos automáticos, pero meses o años después siguen reaccionando igual. ¿Por qué? Porque no conocen el mapa, no significa que hayan recorrido el camino. No transformar una identidad no requiere más que entenderla, requiere un proceso que respeta cómo aprender realmente al cerebro, cómo cambia el sistema nervioso y cómo una persona deja de sobrevivir para empezar a vivir por fin. Y es exactamente lo que haremos en la última parte de esta masterclass. Voy a mostrarte el corazón del método de identidad segura, no como una lista de consejos, no como frases para repetir frente al espejo, sino como un proceso estructurado que explica cómo una persona deja de buscar desesperadamente su valor afuera y comienza a experimentarlo desde dentro. Porque entender por qué sufriste puede darte alivio, pero aprender cómo transformar ese patrón puede cambiar la forma en la que vivirás el resto de tu vida. Y esa es la conversación que nos espera en esta última parte.